Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Crime Path. En este espacio, exploramos los casos más impactantes y escalofriantes de la historia criminal. Hoy, les traemos la inquietante historia real de Xavier Dupont de Ligonnès, un caso que ha dejado a la sociedad francesa y al mundo entero con más preguntas que respuestas. Acompáñenos en este viaje lleno de misterio, suspenso y un profundo análisis de lo que ocurrió tras la trágica desaparición de una familia. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos episodios. La familia Dupont de Ligonnès vivía en una imponente casa de piedra en Nantes, rodeada por un jardín bien cuidado. La fachada elegante escondía la realidad de una familia que lidiaba con tensiones ocultas. Xavier Dupont de Ligonnès, un hombre de 50 años, provenía de una familia aristocrática y llevaba consigo el peso de mantener una imagen impecable. Sin embargo, detrás de la sonrisa, la presión era constante. Los negocios fallidos y la acumulación de deudas lo acosaban. El fracaso no era una opción para alguien de su linaje. Agnès, su esposa, era una mujer devota que compartía su fe con la comunidad religiosa local y se mostraba como una madre amorosa y dedicada. Sin embargo, en sus publicaciones en foros privados, revelaba preocupaciones sobre la estabilidad emocional de su esposo, describiéndolo como distante y obsesivo en los últimos meses. Hablaba de noches en las que Xavier se encerraba en su despacho durante horas, revisando documentos o haciendo llamadas en voz baja. Sus hijos, Arthur, Thomas, Anne y Benoit, aparentemente vivían vidas normales, pero no podían ignorar las discusiones acaloradas entre sus padres ni la tensión palpable que se respiraba en casa. Xavier, que siempre había sido el pilar de la familia, estaba cambiando. Había adquirido una actitud fría y calculadora, que dejaba entrever una mente atrapada en una lucha desesperada por encontrar una solución a sus problemas. En su mente, las ideas sobre cómo salvar a su familia de la ruina empezaban a adquirir un tono siniestro. A partir de marzo de 2011, Xavier comenzó a hacer movimientos que resultaban extraños para los más cercanos a la familia. Empezó a vender posesiones valiosas, no solo muebles o joyas, sino también objetos que tenían un valor sentimental profundo, como las reliquias familiares. Cuando algunos amigos le preguntaron por qué, él respondía con evasivas o inventaba excusas sobre un próximo traslado al extranjero. Más inquietante aún, realizó varias compras en tiendas de bricolaje y jardinería, donde adquirió bolsas de cal en grandes cantidades, una pala y grandes plásticos. El uso de estos elementos se justificó con la excusa de querer remodelar el jardín, pero el volumen de las compras no encajaba con un simple proyecto de jardinería. Además, comenzó a escribir cartas a amigos y conocidos en las que hablaba de una repentina oportunidad de trabajo en Australia, alegando que la familia se mudaría para iniciar una nueva vida. Aunque algunos amigos mostraron incredulidad, otros no vieron motivos para sospechar, tomando sus palabras al pie de la letra. En retrospectiva, las señales estaban ahí, pero en ese momento pasaron desapercibidas. El detalle más escalofriante llegó cuando Xavier se dirigió al sacerdote de la comunidad y, en una confesión inusual, habló sobre la posibilidad de que una persona pudiera cometer un pecado tan atroz que sería mejor desaparecer. El sacerdote no entendió en ese momento el verdadero significado de esas palabras. El 3 de abril de 2011, Agnès Dupont de Ligonnès fue vista por última vez mientras hacía compras en un supermercado local. En los días siguientes, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Las persianas de la casa permanecían cerradas, y no se veía a nadie entrando o saliendo. Incluso el perro de la familia, que solía ser visto en el jardín, había desaparecido. La correspondencia se acumulaba en el buzón, lo que sugería que la familia no estaba en casa o que algo peor había ocurrido. Los profesores de los niños recibieron cartas firmadas por Xavier, en las que se explicaba que la familia había tenido que irse repentinamente a Australia debido a una oportunidad laboral que Xavier no podía rechazar. La historia incluía detalles específicos sobre un programa de protección de testigos, relacionado con la DEA, lo que resultaba poco creíble para algunos de los conocidos de la familia. Sin embargo, otros no tenían razones para dudar de Xavier, ya que siempre había sido una persona respetable y aparentemente íntegra. A medida que pasaban los días, la sensación de inquietud crecía. Un vecino recordaba haber visto a Xavier caminando por la casa en plena madrugada, cuando las luces estaban apagadas. Parecía que evitaba ser visto y se movía con sigilo. Otro vecino informó haber escuchado ruidos extraños, como golpes y rasguños, provenientes del jardín trasero.
Sin embargo, nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo realmente. El 18 de abril, la policía recibió denuncias de los amigos más cercanos a la familia, que estaban alarmados por la falta de comunicación. Al entrar en la casa, encontraron todo en orden. La vivienda estaba limpia y no había signos de una lucha. Sin embargo, algo no encajaba. Las camas parecían haber sido hechas apresuradamente, como si alguien hubiera intentado dejar la casa presentable a toda prisa. En el jardín, descubrieron lo que parecía ser una fosa recientemente cavada. La policía, con corazones acelerados, comenzó a excavar, temiendo lo peor. Cuando los oficiales comenzaron a excavar la fosa en el jardín, encontraron bolsas de plástico cuidadosamente selladas. Con cada palada de tierra removida, la tensión crecía. Finalmente, al abrir una de las bolsas, lo que vieron fue escalofriante. El cuerpo de Agnès, envuelto en plásticos y cal, una sustancia que había sido comprada en grandes cantidades por Xavier semanas antes. Junto a ella, se encontraban los cuerpos de los 4 hijos, Arthur, Thomas, Anne y Benoit, así como el perro de la familia. Todos habían sido colocados con cuidado, como si estuvieran descansando. Las autopsias revelaron que los miembros de la familia habían sido asesinados con disparos de una pistola con silenciador, mientras dormían en sus camas. No había signos de lucha ni de defensa, lo que sugería que los crímenes habían sido premeditados y ejecutados meticulosamente. La presencia de la cal había sido un intento de acelerar la descomposición de los cuerpos, lo cual indicaba que Xavier había planeado el crimen con frialdad. La investigación dio un giro cuando los detectives encontraron la pistola y el silenciador en el interior de la casa, junto con notas escritas a mano que parecían ser un borrador de una carta de despedida. En la carta, Xavier hablaba de una maldición familiar y de su incapacidad para proteger a su familia de las dificultades financieras. Afirmaba que había tomado la decisión de liberar a sus seres queridos de una vida de sufrimiento, y mencionaba su intención de desaparecer sin dejar rastro. Las autoridades emitieron una orden de arresto internacional contra Xavier, pero no había señales de él. Las cámaras de seguridad de la estación de trenes más cercana mostraban a un hombre con las características de Xavier, saliendo de la ciudad solo unos días después de la masacre. Desde entonces, no se le había vuelto a ver. Con el espeluznante hallazgo en el jardín, la investigación entró en una nueva fase. Los detectives, ansiosos por entender qué había llevado a Xavier Dupont de Ligonnès a cometer un crimen tan atroz, comenzaron a reconstruir su vida en los meses previos al asesinato. Los registros bancarios revelaban una situación financiera desesperada. Las deudas ascendían a cientos de miles de euros, y Xavier había estado recurriendo a préstamos de amigos y familiares, que hasta entonces desconocían la verdadera magnitud de su insolvencia. Las entrevistas con personas cercanas a la familia arrojaron más luces sobre la personalidad de Xavier y su transformación en los meses previos al crimen. Se descubrió que había estado fascinado con las historias de crímenes y asesinatos familiares, y se había obsesionado con la idea de un colapso inminente que afectaría a su familia. Incluso había discutido abiertamente con amigos acerca de teorías apocalípticas y conspiraciones gubernamentales que, según él, harían la vida insostenible en el futuro cercano. Una pista importante surgió cuando los investigadores encontraron una carta que Xavier había enviado a algunos amigos íntimos un mes antes del asesinato. En la misiva, mencionaba que había estado considerando un proyecto radical para proteger a su familia de lo que él describía como el destino que les esperaba. La carta estaba escrita de manera ambigua, lo que dejó a sus amigos desconcertados en su momento, pero ahora esos mismos amigos recordaban con espanto esas palabras, que parecían proféticas. Además, en su computadora personal, se hallaron búsquedas recientes sobre métodos de asesinato sin dolor, cómo deshacerse de cuerpos y cómo vivir fuera de la red. Estos descubrimientos llevaron a la policía a considerar que Xavier había estado planeando el crimen durante mucho tiempo, perfeccionando cada detalle para evitar dejar rastros y poder desaparecer sin ser encontrado. Sin embargo, lo que todavía desconcertaba a las autoridades era cómo alguien que parecía amar profundamente a su familia podía haber cometido un acto tan brutal. Los días posteriores al hallazgo de los cuerpos en la casa de los Dupont de Ligonnès, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo a gran escala en busca de Xavier. Las cámaras de seguridad captaron su imagen en varias localidades de la región sur de Francia. Primero se le vio en un hotel modesto en La Rochelle, donde pasó la noche solo. Luego, en un restaurante cercano, se le vio cenando con calma,
sin mostrar signos de estar huyendo de la justicia. Más adelante, se le vio en el área de Roquebrune-sur-Ariens, un pequeño pueblo costero donde tenía recuerdos de infancia. Los testigos que lo vieron allí lo describieron como tranquilo, incluso sonriente, lo cual era perturbador considerando lo que había ocurrido. Al revisar la habitación de hotel donde había estado alojado, la policía encontró una Biblia abierta sobre la mesa y varias cartas escritas por Xavier, en las que parecía reflexionar sobre el perdón y la salvación. Una de esas cartas decía: «Si me encuentran muerto, recordad que ya he liberado a mi familia de este infierno». Parecía ser un mensaje enigmático que dejaba abierta la posibilidad de que Xavier también hubiera planeado quitarse la vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, la pista de Xavier se desvaneció abruptamente. El 15 de abril, una cámara lo captó por última vez caminando hacia las montañas del macizo de Sterel, portando solo una pequeña mochila. Los rastreos en la zona resultaron infructuosos. Había muchas cuevas y senderos que ofrecían innumerables escondites, lo que complicaba la búsqueda. Algunos teorizaban que Xavier había planeado suicidarse en la naturaleza, mientras que otros creían que podría haber contado con ayuda para escapar y asumir una nueva identidad. Las teorías sobre su paradero comenzaron a multiplicarse, algunas tan extravagantes como realistas. Se decía que Xavier podía haberse ocultado en algún monasterio aislado o en el extranjero bajo una identidad falsa. Hubo incluso avistamientos reportados en diferentes partes de Europa, desde Italia hasta Escocia, pero ninguno fue confirmado. La policía continuaba rastreando cualquier pista, pero con cada día que pasaba, la esperanza de capturarlo se desvanecía un poco más. A medida que la búsqueda de Xavier continuaba, la incertidumbre sobre su paradero crecía día a día. Mientras la policía seguía rastreando cualquier pista, surgían cada vez más reportes de avistamientos en distintos lugares de Francia e incluso en el extranjero. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos pudo confirmarse con certeza, lo que alimentaba la sensación de que Xavier había logrado lo imposible: desaparecer sin dejar rastro. Uno de los informes más intrigantes vino de un turista británico que dijo haber visto a un hombre parecido a Xavier en un albergue rural en la región de Ardèche, al sureste de Francia. El hombre había llegado al anochecer, lucía cansado y desaliñado, y se había registrado con un nombre falso. Según el testimonio, pasó la noche en su habitación sin hacer ruido, pero salió al amanecer sin despedirse. Cuando la policía llegó al albergue, no encontraron nada que pudiera confirmar su identidad, pero un trabajador del lugar recordó que el hombre había pagado en efectivo y llevaba un mapa detallado de la región. Los rumores sobre su posible paradero no se detuvieron ahí. Algunos vecinos de Roquebrune-sur-Ariens afirmaron que Xavier se había refugiado en una de las numerosas cuevas de la zona, conocidas por su difícil acceso y laberintos. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una intensa búsqueda en las cavernas, pero no encontraron ningún rastro de vida. La sensación de desesperación se profundizó cuando un excursionista encontró una mochila similar a la que Xavier llevaba en las cámaras de seguridad, pero estaba vacía, como si hubiera dejado atrás cualquier pertenencia deliberadamente para despistar a las autoridades. A medida que la investigación se desarrollaba, surgieron teorías aún más inquietantes. Algunos creían que Xavier había recibido ayuda para escapar. La idea de que alguien pudiera haberle proporcionado una nueva identidad o incluso recursos para salir del país ganaba fuerza. Otros pensaban que el conocimiento de Xavier sobre los métodos para desaparecer no era casual. Se decía que tenía conexiones con grupos de supervivencia y personas especializadas en vivir fuera del sistema. Estas teorías hicieron que el caso se volviera más enigmático, mientras la posibilidad de que Xavier siguiera con vida, oculto y vigilando desde las sombras, generaba una atmósfera de creciente incertidumbre. Con el paso de los meses, la búsqueda de Xavier se convirtió en una especie de cacería fantasma. La policía continuaba recibiendo informes de avistamientos, algunos en lugares tan lejanos como América Latina y Escocia, pero ninguno pudo ser verificado. En un momento dado, un informante anónimo aseguró haber visto a Xavier en un monasterio en Italia, donde supuestamente vivía bajo una identidad falsa. Sin embargo, cuando las autoridades locales investigaron, no encontraron rastro alguno de él. Era como si Xavier hubiera logrado ocultarse tan bien que se había desvanecido en el aire, lo que hacía que la idea de que seguía con vida y libre se volviera cada vez más inquietante. La familia extendida de los Dupont de Ligonnès también estaba envuelta en el misterio, con algunos parientes negándose a creer que Xavier fuera capaz de matar a su propia familia. De hecho,
Uno de los amigos más cercanos de Xavier declaró públicamente que creía que toda la familia seguía viva y que Xavier había simulado su muerte para escapar de la presión financiera y liberar a sus seres queridos de un destino peor. Sin embargo, esta teoría fue descartada rápidamente por la policía debido a la evidencia forense clara en los cuerpos encontrados en la casa familiar. El caso tomó un giro aún más perturbador cuando un periodista de investigación reveló que Xavier había mantenido correspondencia con varios amigos meses antes del asesinato. En estas cartas, mencionaba una salida final y hacía referencia a cumplir con un deber que solo él entendía. Además, los detalles de su vida personal que fueron surgiendo pintaban una imagen compleja de un hombre con un profundo sentido del honor y la obligación, que posiblemente había visto el asesinato de su familia y su propia desaparición como un acto de sacrificio, aunque desde una perspectiva distorsionada. Con el tiempo, las teorías sobre el paradero de Xavier y el verdadero motivo detrás de los asesinatos comenzaron a volverse más especulativas. Algunos lo veían como un manipulador frío y calculador que había planeado cada detalle para eludir la justicia, mientras que otros lo consideraban una víctima de las circunstancias que había llegado a un punto de desesperación y había actuado en un estado mental alterado. La falta de un cierre claro para el caso mantenía el misterio vivo, y la leyenda de Xavier Dupont de Ligonnès se convertía en una historia cautivadora, llena de sombras y preguntas sin respuesta. Y así concluimos esta trágica y escalofriante historia de Xavier Dupont de Ligonnès, un caso que continúa siendo un enigma sin resolver. A medida que las preguntas siguen sin respuesta, la memoria de la familia Dupont perdura, recordándonos los oscuros secretos que pueden esconderse tras las fachadas de lo que parece ser una vida perfecta. Agradecemos su acompañamiento en este episodio y los invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinan sobre este caso? ¿Creen que algún día se descubrirá la verdad? No olviden suscribirse a Crime Path para más historias que desafían la comprensión humana. Hasta la próxima.